¿Qué tal, amigas y amigos del canal Póngale el Ojo con John Albeiro? Recuerden que hemos estado hablando por esos días de todos esos fenómenos, de todos esos conceptos que nos hacen reconocer por lo menos una conexión que siempre se ha mantenido como entre eso terrenal y eso divino, que creamos o no creamos, de todos modos hace parte de ese ser integral que es el ser humano. Hoy me encuentro con un amigo, y quiero que ustedes también lo conozcan, concejal de la ciudad de Florencia, médico de profesión y de formación, Fidel Prieto. ¿Qué tal? Bienvenido al canal Póngale el Ojo con John Albeiro. Muchas gracias, Albeiro. Un agradecimiento a todos los que nos están en este momento viendo por su canal. Bien, para que hablemos un poquito de eso, de lo que ya estuvimos compartiendo en la emisora por acá, de esos conceptos, por ejemplo, entender cómo un carpintero, si así lo fue, o un albañil como Jesús, tenía esa capacidad de curación. Bueno, no, es un tema bien importante, John Albeiro. Yo creo que aquí lo importante es decirle a las personas que de la parte espiritual, en aquel entonces, los habitantes de la zona requerían tener a alguien, un patrón, una persona que les generara la posibilidad de sentir que tenían quien los respaldara, quien los guiara, quien los orientara. Pero además de eso, el ser humano se movió hasta nuestras épocas por el tema espiritual. O sea, ellos sentían que había un Dios, un ser superior, que ese ser superior tenía la capacidad de sanar, de curar, pero que además de eso entregaba a algunos de sus hijos, que fueron reconocidos algunos como apóstoles, otros no, el don de la sanación. Entonces, obviamente en la literatura antigua, en la literatura de la Biblia, se habla mucho sobre la capacidad de sanación que tenía Jesús y también la capacidad que tuvo él de guiar y orientar a su pueblo hacia la liberación. Muy bien, hablamos entonces de que juega como entonces esa predisposición mental, o sea, una parte, digamos, la pone ese sujeto que se suele, ¿qué le digo yo? ¿Suele aceptar ese tipo de prácticas para ser sanado? No, hay una imposición directa que es en la tema espiritual, la capacidad de usted creer en ese superior, la capacidad de usted sentir que ese superior puede hacer por usted ese tipo de cosas como la sanación. De no tener esa disposición, pues obviamente no se va a dar. Es imposible, si usted no tiene, como decimos vulgarmente, fe en algo, pues lograr ese objetivo. En este caso, aún para nuestras épocas se da. Hoy vemos que las personas tienen fe y algunas aún recurren a curanderos, a los famosos hermanos o hermanas espirituales o espiritistas que hacen curación en esa manera todavía a nuestras épocas. Y obviamente tienen un factor psicológico de predisposición en el cual ellos tienen la fe o tienen la certeza de que hay algo superior y que los va a curar. Bueno, hablando de enfermedades, ya hablamos en otro momento, la tuberculosis, que es una enfermedad tan antigua, dada también en la época de Jesús, aunque ahí se menciona de otra enfermedad que también se mantiene vigente en nuestra sociedad a pesar de los avances de la medicina, y es la lepra. Sí, no, cuando hablábamos hace rato en la entrevista radial, dejábamos claro la importancia de la medicina y que ha venido avanzando desde el inicio de la humanidad. Como cuando aparecen las primeras enfermedades, pues obviamente el conocimiento que había de las ciencias, como la medicina como ciencia, era muy escaso. Entonces para aquel momento lo que la gente concebía una enfermedad era un castigo, entonces ahí aparecieron la peste, apareció la lepra, lo que es la tuberculosis, como la peste que conocen, peste blanca. Entonces esa tuberculosis que hoy en día incluso todavía tenemos muchos casos, es una enfermedad todavía muy común que no se ha podido eliminar, que no ha podido sacar, que tiene incluso en países desarrollados un gran porcentaje de personas que la padecen. Y entonces vemos que son enfermedades que vienen reemergentes porque aparecen y desaparecen por brotes y siguen en el tiempo, ¿no es cierto? Pero es ahí donde vemos que de aquel entonces ya existían las enfermedades y así mismo podrían haber aparecido muchas más. No sabemos si en aquel momento fueron consideradas como castigos o plagas, pero que eran enfermedades de las que hoy en día podamos tener. Bien, y lo voy a conectar con este momento, tal vez uno de los pasajes que ahí viene inclusive el versículo más corto que va a haber en la Biblia, que es Jesús lloró. Y voy a remontarlo al episodio, Fidel, para que usted nos explique desde la óptica de la medicina, que mucha gente desconocemos, la resurrección de Lázaro. Cuando una persona, por ejemplo, biológicamente, digamos, deja de existir, hay un periodo que se mantiene. ¿Por qué le conecto con este episodio? Algunos investigadores dicen que Lázaro en realidad no había muerto, sino que todavía estaba convaleciente, pero que, como usted lo explicaba al rato en asuntos de fe y espiritualidad, pues al sentir la presencia de Jesús, él tal vez
volvió a recobrar esa, o volvió a reanimarse. ¿Cómo explicamos eso, ese fenómeno? No, mira, yo creo que aquí lo importante es aclarar que en el tema espiritual y en el tema de fe conocemos todos las bondades de Jesús, su historia, su legado histórico y obviamente la capacidad que tuvo de guiar su pueblo y también los dones que tenía espirituales, entre ellos la sanación. Si hubiese explicación para temas como el de Lázaro, sí se pueden dar casos como el de Lázaro, se han dado, se dan frecuentemente temas como el de Lázaro. A veces uno escucha que en la morgue de tal parte el muerto se paró, esas cosas han sucedido. ¿Y qué explicación podría ser? No, hay periodos en los cuales no se ha perdido todavía, la persona no ha perdido de todos los signos vitales, aún tiene vida, como se dice vulgarmente. Entonces, estas fases, estos periodos, pues puede haber una respuesta de la persona y obviamente quien está al lado, pues pensando que ya estaba muerto, va a tener un gran impacto psicológico y va a generar la preocupación. Ok, Fidel, muchas gracias por compartir con nosotros a través del canal. Bueno, un saludo para todos, que tengan un buen día.